Estados Unidos utiliza muchas estrategias, muchas tácticas y tienen varias estrategias. Danopatria acaba de recibir la insignia de donador del top 2. Bueno, felicidades a Danopatria y también a Raiza. Ángel España se ha unido. Ana Querecuto. Bueno, son las 6:01. Yo tengo acá una notica con 4 puntos que debo analizar el día de hoy o desarrollar. El viernes o el sábado, no recuerdo, hice un video avisando que hoy a las 6 de la tarde iba a ser un live o en vivo aquí en la plataforma de TikTok. En fin, suelo hacer esto los días lunes porque yo creo que es el más conveniente para esperar lo que ha sucedido durante la semana completa. Los días lunes son generalmente días de comienzo de planes ejecutivos o de ejecución de cronogramas. Por eso me gusta tener la tranquilidad de haber reflexionado durante el fin de semana todo lo que sucedió en la semana. Les repito, el día viernes o sábado grabé un video en el cual explicaba o avisaba que iba a hablar sobre todo de dos puntos, de dos situaciones. Primero la Chevron y la renovación o el permiso, como quiera que se le llame, la extensión, en realidad la reanudación de las operaciones abiertas o totales. Nunca se fue a la Chevron. Y el otro punto que yo mencioné en ese video fue lo que va a suceder y ya empezó a suceder en Argentina, nuestra querida patria hermana de José de San Martín, del general Elcano, de tantos héroes de la historia de nuestro continente. Pero yo le agregué 2 puntos más y espero en un periodo de tiempo de entre 45 minutos y 1 hora, no pasar de las 7 de la noche, es desarrollar el análisis o los comentarios de estos 4 puntos. Les repito, para quien no tiene la mala suerte de conocerme, yo soy el profesor Ángel Rincón, profesor de geopolítica y geoestrategia, de seguridad en el orden mundial, de conciencia crítica y otras que he tenido el honor de dar en la maestría en seguridad de la nación del instituto más prestigioso de Venezuela en cuanto a seguridad de la nación, el cual no voy a mencionar porque no hablo en nombre del instituto y no quiero comprometer mis opiniones ni al instituto ni a nadie. También soy profesor universitario de pregrado y de posgrado en otra universidad a la cual estoy adscrito y acerca de la cual tampoco voy a mencionar nada. Repito, porque no hablo en nombre de ningún instituto ni de ninguna universidad. Hablo humildemente en mi nombre propio. Bien, Melzuka me envió una gorra. Gracias, caramba. Gorra de TikTok. Gracias, Melzuka. Yo recuerdo quién es Melzuka. No me vas a engañar, Ankis. Ankis Cedeño es socio, me imagino yo, jefe, de una empresa que se llama Melzuka y que yo, como tengo memoria, que es lo que me queda, recuerdo que Ankis Cedeño fue integrante de la última o penúltima corte en seguridad de la nación. Pues muchas gracias por la gorra, Melzuka, que no vas a pasar desapercibido. Ankis Cedeño, hombre. Aurera Zambrano Pérez acaba de ser insignia número 2. Ankis, saludos, profesor, saludos, Ankis. Ah, viste, que me acordaste que me lo dijeras.
ancla un aviso para que los espectadores se pongan en contacto contigo. No, yo no hago propaganda. Yo no hago panfleto ni hago propaganda. Yo defiendo los intereses de Venezuela, humildemente, con mis... Triunfar, dice Anquis. Triunfar, sí. NIN 16 se ha unido. Bien, voy a leerle los 4 puntos que tengo anotados en el orden del día de hoy, digámoslo de esa manera. Chevron, Guyana, Citgo, 3 refinerías. Ese es el punto número 1. Chevron, Guyana, Citgo, 3 refinerías en Estados Unidos. Bien. Quien haya estudiado un poco de geopolítica, quien esté al día acerca de la situación petrolera, tanto de los Estados Unidos como de Venezuela y como de las zonas del territorio y del mar anexa como extensión del territorio venezolano en nuestro estado Guayana Esequiba, entenderá la mención del punto número 1. El punto número 2 dice así: Argentina, Patagonia, entre paréntesis agua, Israel, Malvinas y Antártica o Antártida. Ese es el punto número 2. Repito, quien esté al día en términos de o en actualización geopolítica o en la situación que está ocurriendo o que va a comenzar a suceder, muy lamentablemente para Argentina y por extensión inmediata para todos nosotros y nosotras, entenderá la relación y la vinculación que existe para la Argentina y el resto de la América meridional, la América hispánica, como quiera llamársele, entre la región de la Patagonia de Argentina, el país de Israel, el Estado de Israel, el conflicto que está generando desde hace años en Oriente Medio, con aquello de impulsar un viejo objetivo que se llama el Gran Israel, que engañosamente, utilizando la teoría de la simulación y del engaño, quieren hacer pasar como un objetivo bíblico o santo o definido por la historia de la religión. Y eso es totalmente falso, solo que lo utilizan como excusa para los movimientos estratégicos que están cumpliendo junto con Estados Unidos y con Inglaterra. El tercer punto dice así: no podemos dejar de comentar las elecciones en Venezuela, nueva realidad política y conspiración de María Corina Machado. Yo no me voy a guardar nombres el día de hoy. Y el cuarto punto dice así: Ucrania, declive del dominio de Estados Unidos, guerra contra China. Repito los 4 puntos del día de hoy: Chevron, Guyana, Citgo y 3 refinerías de Citgo en Estados Unidos, que está bajo un proceso casi que yo lo puedo catalogar como de, ni siquiera de expropiación, de expoliación de los intereses y bienes de nuestra República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos a través de Citgo. El segundo es Argentina, Patagonia, el agua de la Patagonia, Israel, Malvinas y la Antártida. El tercero, elecciones en Venezuela, nueva realidad política y conspiración de María Corina Machado. Y Ucrania, el cuarto, declive del dominio de Estados Unidos y guerra contra China. Vamos a ver qué dice alguien por aquí. Ángel Leopoldo Ramírez acaba de recibir la insignia de donador top 2. Lo felicito, no sé qué significa eso. El número de espectadores ha alcanzado cifras récord en 30 días. Genial, dice TikTok, no sé. DJ SC, saludos. ¿Tienes un objetivo flash? No sé qué significa. El que lo haya dado, si es que lo han dado, gracias. Jesús Araujo se ha unido, Erlinda Morales se ha unido, Zoraida Lugo se ha unido.
Hawks o algo así se ha unido. Mejías 90, ese será el Mejías del que le di clase, que trabaja en aquella empresa de transporte. Saludos. Rafael Simón RI se ha unido. Maru se ha unido. Edgar Carval, Miguelito González, Elías Mejías dice, claro. Saludos, Elías, hijo. Espero que tu esposa y tu hija esté bien. Me imagino que sí. Darío José, saludos, profe. Ni Chevron ni Repsol cesaron operaciones en Venezuela. Muy cierto, señor Darío José, a quien envío un saludo. Siempre es consecuente con este canal. Elías Mejías vuelve a decir, saludos, profe. Elías también acaba de recibir la insignia de donador. Bueno, vamos a ver, comencemos. La semana pasada, los Estados Unidos de Norteamérica, a través de el propio presidente de la República Norteamericana, porque es una república, así a veces dudemos de que sea una república y no una especie de autarquía o de dictadura del capital. Eso quizás en algún momento se pueda comentar. Amén, igual para su familia, profe. Gracias, Elías. La semana pasada, repito, el gobierno de Donald Trump, o mejor dicho, la OFAC, emitió una nueva, yo no recuerdo muy bien cómo es que en Venezuela sería una ¿cómo se le dice en el sistema jurídico venezolano? Una decisión administrativa, en fin, una orden administrativa, autorizando a la Chevron a realizar, a ejercer, a cumplir con su cometido en Venezuela, con sus operaciones de extracción y proceso de petróleo en Venezuela, pero lo llaman una orden particular, cosa que no había dicho yo el fin de semana, ni había comentado. Y eso tiene una característica especial. Cuando hablan en los Estados Unidos a través de la OFAC de una orden de operaciones o de permiso particular, o algo así es el término, significa que los términos de esa dicha autorización es de información reservada, digamos así. O sea, no es pública, es de características privadas. ¿Qué significa esto? Que en el texto de la orden administrativa, que se llamaría en Venezuela, no es exactamente ese el término. Alguna vez yo redacté una para un organismo del gobierno venezolano. Alguien que me lo escriba, algún abogado que esté viendo, que ya yo tengo 62 años y se me olvida la cosa. Providencia administrativa. La memoria es una cosa seria. En Venezuela se llamaría una providencia administrativa. Algo similar, yo siempre utilizo este término latino, mutatis mutandi, esa autorización o orden de la OFAC es de carácter particular. ¿Qué significa eso? Que no describe en el texto de la providencia administrativa, que sería como se llamara eso en Venezuela, las reglas del juego, digamos así. Es decir, las particularidades, el tipo, por qué. Y entonces entra el asunto geopolítico o el análisis geopolítico, porque está, según mi humilde criterio, eso responde a varias razones. La primera, tratar de que no sea público la ampliación de la anterior autorización que había otorgado el gobierno de Joe Biden a ese tipo de actividad. Mi apreciación. Son varias mis apreciaciones. La primera es esa. Y la mediática internacional, sobre todo venezolana y colombiana, está tratando de instalar una matriz de opinión mediante la cual hagan creer que los Estados Unidos está obligando a Venezuela o a PDVSA
a no cobrarle ni regalías ni impuestos. Y eso es un contrasentido fundamental. Eso es imposible. Y hagamos entonces un silogismo. Hace pocos días estaba hablando con un colega acerca de lo que en un proceso judicial significa en términos jurídicos el silogismo jurídico, en donde se aplica un principio que se llama el principio de la subsunción, la aplicación de una norma general en un caso particular. Apliquemos entonces hagamos un silogismo a través de una interpretación extensiva, analógica de la orden administrativa o providencia administrativa o permiso, como quiera que se denomine, de la OFAC por sobre la Chevron Company para sus actividades en Venezuela. Y el silogismo consiste en lo siguiente: si Chevron está cumpliendo un contrato que hace muchísimos años firmó a través de un acuerdo con la ahora República Bolivariana de Venezuela, a través de Petróleos de Venezuela, y esto empezó esta oración con el condicional sí. Si firmó y está cumpliendo un contrato con PDVSA, entonces, alguien me dio una rosa, hombre, gracias. Repito, si Chevron está cumpliendo un contrato con PDVSA, entonces está cumpliendo la institucionalidad interna venezolana. Es decir, está cumpliendo y debe cumplir con todos los términos o cláusulas de dicho contrato. Y dicho contrato contiene diversidad de aspectos, entre los cuales está lo que está contenido en la primera y más importante norma de nuestra República, según la interpretación de Kelsen, de la pirámide de Kelsen para los abogados, las abogadas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la ley fundamental, el marco legal de base. Además de eso, tiene que cumplir con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pero además debe cumplir con el Código Orgánico Tributario venezolano y con una infinidad de leyes de aspecto tributario, es decir, en el sentido jurídico del derecho tributario. No solamente el Código Civil, en donde habla de cumplir con las obligaciones contraídas, o el Código de Comercio, porque la Chevron realiza y ejecuta actividades comerciales en Venezuela de distinta naturaleza: prospección, perforación, completación, todas las fases de lo que del proceso que debe cumplirse para obtener un producto que se llama petróleo y sus derivados o no. O en todo caso, el contrato de perforación, traslado y transporte, depósito y realización, que es la última fase del negocio petrolero cuando se vende un barril o millones o miles de barriles de petróleo. Incluso establecer el precio de realización, que es como se conoce en el argot jurídico petrolero, digamos así, o de hidrocarburos, no solamente en Venezuela, sino en castellano alrededor del mundo. El precio de
realización. Y ustedes se imaginan, apreciados oyentes, espectadores, amigos, amigas, quien quiera que se aburra escuchándome a mí, vamos a decirlo de esa forma, o quien se interese en la geopolítica desde la perspectiva venezolana, ustedes se imaginan que Venezuela permita que la Chevron perfore, construya en un aspecto que yo trabajé con mi papá, que en paz descanse, o el lodo de perforación, entonces llega, ponga el casing, ponga la tubería, conecte la mecha, perfore con ese, a través de ese lodo de perforación, haya fluidez en el pozo, se extrae el pozo, el petróleo del pozo, se conecta una tubería, se envía a través de esa tubería a una subestación, de esa subestación se envía a un oleoducto, y ese oleoducto conduce a un terminal, primero a unos grandes depósitos, luego esos depósitos se mide los barriles en boca de pozo, que es como se dice, y se cobra un impuesto por barril producido en boca de pozo. Y también se cobra un impuesto, disculpen si estoy levantando la voz, yo doy clase así, aunque esto no es una clase, esto es una exposición, vamos a decirlo de esa forma. Se traslada a través de un oleoducto y hay un impuesto que se cobra por traslado a través de un oleoducto, porque ese oleoducto generalmente es propiedad de la nación venezolana, es decir, de PDVSA o de alguna filial o de alguna empresa mixta, en la cual PDVSA tiene siempre, por la Ley Orgánica de Hidrocarburos y por la Constitución de Venezuela, que tener mayoría, porque somos los dueños, la nación es la dueña, tanto del petróleo, del yacimiento, como de los oleoductos. Y la empresa que representa a la República Bolivariana de Venezuela, a la ahora República Bolivariana de Venezuela, que es PDVSA, es una corporación, y esa corporación tiene también es como una mazorca de maíz, que es una sola PDVSA, pero tiene una cantidad de granos. Y esos granos dan frutos, cada grano. Entonces pensemos que cada empresa mixta o cada filial de PDVSA es un grano de maíz. Hay una famosa columna periodística venezolana muy importante, de gran profundidad, no recuerdo ahora el autor, que se llama Un grano de maíz. Bueno, pensemos que es eso, cada grano de maíz. Entonces, es una de esas empresas, y cada una de esas empresas, incluyendo PDVSA, paga impuestos al Estado venezolano. Continúo con el silogismo. Si Chevron ha contratado con PDVSA, es decir, con la República Bolivariana de Venezuela, un contrato para todas esas cosas, desde la perforación hasta la realización de petróleo crudo y de otras sustancias, que puede ser gas, pueden incluso importar derivados del petróleo, fluidificantes, para usar, por ejemplo, en oriente de Venezuela, unas plantas que llaman mejoradoras, porque el petróleo de la faja bituminosa se llamaba así, o faja petrolífera Hugo Chávez, la faja del Orinoco, contiene petróleo extra pesado. Hay que utilizar una serie de plantas que calientan un fluidificante a muy altas temperaturas para tratar ese yacimiento y poder extraer, hacerlo más fluido para que pueda ser extraído. La Chevron entonces importa fluidificante. No va a pagar impuesto de importación. ¿Qué les parece? Y a lo mejor incluso me atrevo a pensar que a lo mejor no lo paga porque pudiera estar incluido en las cláusulas del contrato que firmó en su momento con PDVSA a través de cualquiera de sus filiales o de sus empresas mixtas. Continúo el silogismo. Sí, repito, Chevron firma un contrato con PDVSA a través de cualquiera de sus filiales o empresas mixtas, debe cumplir la legislación venezolana, y eso incluye el derecho impositivo, el derecho tributario, que es como se dice.
Así de sencillo. Pero es que además la ley orgánica de hidrocarburos no solamente impone o no solamente establece impuestos, también regalías. Y esas regalías significan que de la venta del petróleo, cuando culmina el proceso de este que estoy hablando, del cual estoy hablando, con el precio de realización, un porcentaje de ese precio de realización debe ser trasladado a la Tesorería Nacional a través de en una cuenta de PDVSA que seguramente está en el Banco Central de Venezuela, por vida de Cristo Jesús y la corte celestial. Entonces la mediática nacional e internacional, y ahí culmina el silogismo, lo voy a completar de nuevo. Si Chevron cumple con un contrato suscrito ante Venezuela a través de PDVSA y cumple las cláusulas de Venezuela, por lo tanto, debe honrarlas todas. Y si eso incluye, que como estoy seguro lo establece en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en otras leyes del caso, que ahora paso por alto, pero solo para mencionar alguna, por lo tanto, Chevron paga impuestos y no puede dejar de pagar impuestos. Si llegare a darse la circunstancia de que eso no suceda, se incumple el contrato, por lo tanto se debe rescindir el contrato. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Y quién es el primer perjudicado? Y no me vengan a decir que son los CDI o los hospitales, o que por supuesto lo sería. El primer afectado sería Chevron. ¿Por qué? Porque si no, Chevron no cobra. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la primera función de Chevron, además de extraer el petróleo? Cobrarlo por alma de Cristo Jesús y la corte celestial. Me disculpan la ridiculez esta que acabo de mencionar. ¿Cómo puede pensarse que lo que transmiten la mediática nacional de la rancia derecha venezolana o de sus lacayos o de los medios de comunicación internacionales de la derecha, tanto colombiana, norteamericana, europea, llámese, lo menciono, Reuters, RCN, como se llame, ustedes dirán allí, ¿quién en su sano juicio va a pensar que Chevron va a trabajar gratis en Venezuela? ¿En dónde se ve eso? Eso se vio en Venezuela, sí es cierto. Y aquí viene el primer aspecto histórico. Cuando Juan Vicente Gómez, ese general que le dio forma y cuerpo, unidad al país, en 1908, cuando tumbó a Cipriano Castro, estableció las concesiones petroleras, las primeras en forma. Y allí sí estableció concesiones a 100 años, pagando 1% de regalías. Imagínense ustedes. Entonces, cuando un medio de comunicación de la derecha intenta instalar una matriz de opinión mediante la cual se dice que Chevron va a trabajar aquí y no va a pagar impuestos porque es una orden de Donald Trump, lo que está haciendo es una apología de lo que hizo Gómez. Para los abogados, las abogadas, ¿qué es una apología? Está haciendo un símil tratando de que eso se vuelva a dar. ¿Ustedes se imaginan eso? Que Venezuela regrese a ese estado mediante el cual a Gómez se le permitió ser presidente de Venezuela por 27 años, con el auspicio del embajador de Norteamérica y el inglés sobre todo. Eso lo saben los historiadores y quien ha estudiado y quien tiene dos dedos de frente. Eso es hacer apología a que regresemos a una situación similar. Eso es lo que significa. Y un analista geopolítico tiene que saber de historia para poder entender eso.
Y también tiene que saber de la teoría de la comunicación. Tiene que estudiar mucho. Tenemos que estudiar mucho y todos los días. Solamente para mencionar un aspecto, tratando de desarrollarlo, de analizar y de explicarlo con una herramienta. Y esta herramienta se llamó el silogismo jurídico. Aplicar el análisis de una norma de orden general en un caso particular. Y eso es solamente para hablar en el primer aspecto del punto número 1, y son las 6:31. Es evidente que no me va a dar tiempo de profundizar o extenderme o tocar todos los puntos. Pero como también establece la planificación estratégica situacional, si las condiciones cambian, el objetivo se mantiene, pero el procedimiento para cumplirlo puede cambiar. Repito, dentro de la planificación estratégica situacional, cuando hablamos de análisis estratégico. Guyana. Viene Guyana conectado y vinculado con la Chevron. También comenté en ese audio, en ese video, o en uno anterior, durante la semana, que el día en el cual llegó, o el día en que llegó nuestros hermanos, queridos hermanos venezolanos de El Salvador, eso fue el martes, creo, si mal no recuerdo, también llegaron unos niños de Estados Unidos junto con otras familias que venían. Ese día una organización internacional de comercio, algo así, con sede en Francia, determinó que una objeción que había interpuesto la ExxonMobil acerca de una OPA, oferta pública de adquisición, sobre Hess, que es una subsidiaria de la ExxonMobil y que tiene parte de la concesión del bloque Stabroek, que está en aguas pretendidas por Guyana, pero que pertenecen a Venezuela, fue autorizada la Chevron a proceder al pago de hacer la oferta real de la cancelación de los 53,000 millones de dólares que vale el porcentaje que le fue otorgada a la Hess, repito, subsidiaria de ExxonMobil, en el bloque Stabroek de las aguas pretendidas por Guyana, que son venezolanas. Eso tiene que verse ese mismo día. Ese órgano, que no recuerdo cómo se llama el nombre, en París determinó que sí autorizaba a la Chevron a comprarle esa parte de la empresa subsidiaria de la ExxonMobil denominada Hess, que tiene entre el 20 y el 25% de ese bloque. Y tienen calculado que eso vale nada más 53,000 millones de dólares. ¿Qué les parece? ¿Por qué se da esa decisión ese mismo día? Eso significa que el gobierno venezolano y el gobierno de Donald Trump siguen negociando. Siguen negociando. Y les voy a dar un dato más. Yo no sé si esa decisión que se dio en París es conveniente para Venezuela o es inconveniente para Venezuela, porque esto entra dentro de la dinámica que se está realizando entre Venezuela y los Estados Unidos. Eso podría adelantar a lo que también opinaba yo en otra ocasión, que al final el objetivo histórico acerca de la Guayana Esequiba venezolana es que se cumpla los contenidos, igual que la Chevron está cumpliendo con lo contenido en el acuerdo o en el contrato con PDVSA, el acuerdo de Ginebra de 1966. El acuerdo de Ginebra contiene una serie de cláusulas y una de ellas, digamos la fundamental, establece taxativamente que la solución debe ser pacífica y satisfactoria para ambas partes.
siendo el territorio venezolano y por lo tanto la extensión oceanográfica o marítima de las costas venezolanas de la Guayana Esequiba, se tiene que llegar a un acuerdo satisfactorio. Y va a terminar siendo algo parecido a eso. Vamos a compartir los frutos. Siendo eso venezolano, para llegar a un buen entendimiento, y esa es mi opinión, no la opinión del instituto donde doy clases de geopolítica, ni la institución donde doy clases de pregrado y de posgrado en diversas materias. Por eso es que yo no hablo en nombre de nadie. Hablo invocando los derechos difusos de todos nosotros, los venezolanos. Pero yo tampoco soy juez. Yo soy un simple profesor. Y como profesor, mi tarea es servir a la patria haciendo lo que quiero y sé hacer, que es esto. Solamente voy a decir ese pedacito porque es mi objetivo, mi responsabilidad y mi obligación. Pero al mismo tiempo es mi gusto y mi fortuna, aunque no gano casi nada. Y eso todo el mundo sabe que los jugadores aquí ganamos. Pero me voy a meter en problemas con el gobierno si sigo por ahí. En fin, lo hago por compromiso patriótico y con mucho gusto además. La CITGO entonces, volviendo al punto 2 o al numeral 2 del punto 1, ¿le habrá gustado a Guyana que le quiten esa parte a ExxonMobil? Por supuesto que a ExxonMobil no le gustó. Y entonces tenemos que pensar eso. Esa es una de las variables. Le estás quitando a la GES una participación del 53.000 millones de dólares. Y entonces ese organismo que está sentado en París, que tiene su sede en París, dio la orden o autorizó a que Chevron comprara la GES. Entonces le estás quitando beneficios a la ExxonMobil. ¿Le habrá gustado eso a Marco Rubio? Que todo el mundo sabe que Marco Rubio es nómina de la ExxonMobil. Ahí tienen una variable que combinar. Podría ser también que Donald Trump decidió que Chevron se mantuviera en Venezuela, que a Venezuela le interesa que la Chevron, y el presidente Maduro lo dijo en una entrevista hace pocos días en Telesur, Chevron tiene 100 años en Venezuela y yo quiero, él lo dijo personalmente, y yo quiero que esté 100 años más. Entonces a Chevron, a Maduro y a Venezuela, a todos nos interesa que esté la Chevron. No podemos caer en la circunstancia falaz, en la tontería, y me disculpan el término, de ponernos demasiado rígidos y decir que se vaya la Chevron. No, no tiene que irse la Chevron. Y yo no estoy a favor de Chevron, yo estoy a favor de Venezuela. Que venga Chevron y que venga Repsol, que nunca se ha ido, y Morel Prompt, y Eni, y que venga Rosneft, y que venda Sina, la compañía de China, y que venga Aramco, que vengan todas las compañías petroleras del mundo. Todas, aquí caben todos. Pero que compren y paguen impuestos. Y que paguen dignamente. Eso es lo que se quiere. Entonces, la otra variable es, Trump autorizó a que siguiera, que continuara, que se renovara Chevron en Venezuela. Pero también le puede imponer a Venezuela que la Chevron trabaje en las aguas venezolanas que pretende Guyana. También lo podemos ver así. Veremos. Eso nos indica, primero, segundo, que a lo mejor se la está cobrando Venezuela, pero lo que sí demuestra es que entre Venezuela y Estados Unidos las negociaciones continúan. Y el gobierno de Venezuela, es decir, en términos de geopolítica, aquí me pongo académico, el órgano decisor de Venezuela, esto es el Ejecutivo venezolano, que no hay dos, hay uno solo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, está demostrando una resistencia estratégica muy inteligente, muy importante. Ojo pelado con eso.
Y yo no le jalo a nadie, me disculpa que el término. El petróleo que realiza la Chevron va fundamentalmente a los Estados Unidos, ¿correcto? ¿Y a dónde, en qué parte llega? Hay 3 refinerías que pertenecen a la Citgo, y Citgo, en el primer gobierno de Trump, y se confirmó en el gobierno de Joe Biden, está tratando de no expropiar. El que expropia paga. La expropiación es una institución jurídica, es una herramienta mediante la cual se toma el bien de una persona, pero se le paga por ella. Porque si no sería una confiscación. Y los Estados Unidos lo que pretende es confiscar nuestra empresa Citgo, que pertenece a PDVSA. Y por extensión, por supuesto, pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Entonces hay una papa caliente en Delaware, hay un juez que está ventilando el caso, porque todos los juicios Estados Unidos es un país de muchas instancias. En Estados Unidos hay varios estados que son, ¿cómo lo llaman? Paraísos fiscales. En Delaware no se paga impuestos. Entonces todas las compañías están domiciliadas, que es como se dice en términos jurídicos, en Delaware, no en Houston. Por ejemplo, la Chevron, la oficina central está en Houston, pero está sentada en Delaware para no pagar impuestos. ¿Qué les parece? Pero la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos está ventilando y está supervisando ese juicio en Delaware. Entonces están a punto de rematar a la Citgo para cancelar una supuesta deuda que tiene Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, con una empresa que no es Chevron, que no es Citgo y que no es Exxon, sino que se llama Cristalex, y que estuvo operando en Venezuela, manejando las empresas de la explotación del oro, que no tiene nada que ver con petróleo, ni con energía, ni con hidrocarburos. Y como vino Chávez y le expropió, y resulta que pagó, cumplió con la ley, con el contrato y con la Constitución, esta gente está cobrando por otro lado. Y entonces utilizaron al gobierno pretendido de Juan Guaidó, ese traidor a la patria, junto con la junta directiva de la que llamaron PDVSA ad hoc, y hay una serie de ex venezolanos, porque no se pueden llamar venezolanos, que viven por supuesto en Estados Unidos, y que preside el traidor a la patria, y lo digo con nombre y apellido, Horacio Medina, que ahora se está tirando tratando de escurrir el bulto y de lavarse las manos, diciendo que eso no es su culpa, y están a punto de expropiar, de rematar a la Citgo, pero tienen una papa caliente en Estados Unidos. Y aquí regresa la geopolítica. Repito, la Chevron, cuando realiza el precio, cuando llega el precio de realización del petróleo que extrae en Venezuela y que manda a Estados Unidos, va a refinería fundamentalmente, y esas son propiedades de Citgo. Entonces, si nos quitan Citgo, ¿cómo vamos a hacer? Esa es la razón fundamental por la cual Citgo tiene que seguir operando en Venezuela, porque esas refinerías están construidas desde hace muchos años con unas capacidades y unas normativas técnicas específicas para procesar el petróleo crudo venezolano, que fundamentalmente de mediano a pesado y extra pesado. Entonces los gringos tienen una papa caliente que resolver y no tienen más remedio que negociar y seguir negociando con la República Bolivariana de Venezuela. Lo demás es mentira. Yo podría utilizar varios epítetos que no voy a usar por respeto a ustedes. Uno de ellos podría decir, lo demás es paja, pero me abstengo de repetir. Bueno, aquí, qué barbaridad, 45 minutos, se acabó el live. Llegamos a 45 minutos en el primer punto. Argentina.
los Estados Unidos están en declive. La capacidad de influencia de los Estados Unidos alrededor del mundo está en declive. Pero ese declive no es inmediato, es progresivo, no es definitivo ni final, es progresivo. Y nosotros los analistas geopolíticos y muchos autores, mucho más importantes que yo, recuerden que una de las características de la geopolítica es que es prospectiva. Por lo tanto, uno tiene que hacer análisis a futuro, prospectar. Igualito que en el negocio petrolero, que se hace prospección, se llega a una locación, a un punto y se hacen pruebas sísmicas o de otro sentido científico, y entonces se prevé que allí puede conseguirse petróleo. Entonces se hace futuro y se prepara todo un presupuesto de ejecución de recursos para ser utilizados de una manera en el futuro. Bueno, la geopolítica también es prospectiva y se hacen análisis a futuro. Y esos análisis se hacen realizando matrices de impacto cruzada en donde las variables se combinan y uno tiene que otorgarle a las variables un valor, incluso una graduación en ese valor, por lo tanto va a tener una mayor incidencia o frecuencia. Estoy combinando una de las dos materias que doy, geopolítica y geoestrategia, con con pensamiento estratégico y método estratégico, que es como se llama. Bien, los Estados Unidos están perdiendo capacidad de influencia. Israel está sometida a un posible destino final, como dice la película esta de Hollywood. Si el conflicto llegase a dar de tal magnitud, dentro de la teoría de conflictos de alta intensidad, incluso existe el riesgo de que desaparezca ese país si se llegara a utilizar armas nucleares. Por supuesto, si el conflicto escala con Irán o con Rusia por extensión o con China por extensión o con Pakistán, que sería una guerra proxy, o con otros países de la región, si se llegara a dar un escenario de tal envergadura, los israelíes y los norteamericanos y los ingleses, utilizando al lacayo de Javier Milei, que para infortunio de Latinoamérica ha llegado a ser presidente de la República Argentina, le fue otorgada la licencia para manejar el agua dulce, el agua de Argentina en la Patagonia. Y no solo eso, eso va coordinado con un acuerdo bilateral entre Israel y Argentina para establecer, escuchen bien el término, colonos israelíes en la Patagonia argentina. Entonces una decisión va consustanciada con la otra. Pero para asegurarse de que eso sea así, meses antes, la Argentina también había llegado a un acuerdo con los Estados Unidos para que los Estados Unidos apoyara en la seguridad marítima de Argentina, utilizando los barcos guardacostas norteamericanos en la plataforma continental, aguas continuas, zona económica exclusiva y aguas territoriales de Argentina. ¿Qué les parece? Tenemos que vincular esas tres variables. ¿Qué va a suceder? Incluso pudiera llegarse a fragmentar. Miren lo que les estoy, escuchen lo que estoy diciendo. Y me hago responsable de mis palabras. Yo, únicamente yo. El plan a largo plazo pudiera ser incluso llegar a fragmentar a Argentina para lograr esos objetivos. Les prometo que en un live aparte, distinto a este, puedo desarrollar este punto, solo este punto. ¿Por qué? Creo que solamente me han dado un premio, 0 de 1. Parece que el objetivo de hoy eran 3.
yo no quiero, perdónenme que se lo diga, pero tengo que conseguir 3 hoy. Y no quiero decir cosas que les guste a ustedes. Yo quiero decir la verdad y la realidad. Para que no me moleste tanto este TikTok. Sigo. Les ofrezco hacer un live o un en vivo solo con este punto. ¿Por qué? Porque en cumplimiento de lo que en Estados Unidos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, finales del XVII y sobre todo en el XIX, con lo que ellos llaman los padres fundadores de su país, de los Estados Unidos, de las primeras 13 provincias de los Estados Unidos, siendo Filadelfia la primera. Ellos acuñaron un término que se llama el destino manifiesto, y ese destino manifiesto indica que ellos tienen que regir al mundo. Y los israelíes, según reza parte de la Torá, no toda, se señalan los judíos, estos ortodoxos, que los únicos seres humanos, la única raza pura son los judíos. Los demás somos animales, cualquier otra raza, y nos tratan igual que las vacas y los burros y las gallinas y los demás animales. ¿Qué les parece? Unamos esas dos cosas en Argentina. Ellos, en cumplimiento, los gringos, del axioma ese que ellos preparan, que se llama el destino manifiesto, en el patio trasero, utilizando la doctrina Monroe, van 2 cosas más distintas, dos ítems más que hay que combinar. El patio trasero y la doctrina Monroe, aquella que dice América para los americanos, cuando a Cipriano Castro le bloquearon las costas venezolanas, entre ellas las costas de la rada del canal del lago de Maracaibo, también La Guaira y Puerto Cabello. Bueno, allí se estableció lo que ellos llamaron la doctrina Monroe. La doctrina Monroe de América para los americanos incluye todos los países de Latinoamérica, incluyendo Argentina. Tenemos que combinar esas 3 cosas. Bueno, Norteamérica quiere dividir, y siempre lo ha logrado, los destinos de aquello que dijo Simón Bolívar: la patria es América, la América meridional. Y se consiguieron un lacayo, se han conseguido varios, pero este es capaz de ir lo más lejos que ninguno otro ha llegado. Ha llegado más lejos que Anastasio Somoza. Fíjense lo que les estoy diciendo. Anastasio Somoza fue dictador en Nicaragua. Los norteamericanos invadieron más de 10 veces, no recuerdo ahora si más de 15, a Nicaragua, y llegó a estar varias veces invadida por un hombre llamado William Walker. En otro programa les puedo hablar de la historia. Y por eso Augusto César Sandino se paró, se plantó y lo combatió. Y por eso lo asesinaron. Y por eso el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y por eso el gobierno sandinista y la Revolución Sandinista. Bueno, el presidente dictador Anastasio Somoza se vendió a los Estados Unidos y se regaló. Bueno, Milei le está regalando más profundamente a Argentina de lo que le regaló Somoza Nicaragua a los Estados Unidos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Bueno, eso tiene una otra consecuencia. No solamente que van a perder la Patagonia y van a desmembrar un país latinoamericano, se desmembra uno y se desmembra cualquiera de nosotros. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Además de eso, impide 2 cosas. Impide que cualquier gobierno argentino continúe con el reclamo de las Islas Malvinas, que están ocupadas ilegalmente por Inglaterra, pero además le impedirá el acceso a cualquier gobierno nacionalista argentino a que continúe con su presencia en la Antártida. ¿Ustedes saben cuál es el país que está más cerca de la Antártida? Argentina, en el cono sur, y Chile.
más cerca que Australia, más cerca que la Nueva Zelanda, por supuesto. Entonces eso impediría por extensión, y esa es la razón por la cual los gringos llegaron al acuerdo y el gobierno argentino lo permitió, que las lanchas patrulleras y los barcos guardacostas norteamericanos patrullen las aguas de Argentina. ¿Qué les parece? La geopolítica tiene que ver con geografía y tiene que ver con geografía económica y tiene que ver con geografía política. Por eso es que se llama geopolítica. Tiene que ver con la historia. Segundo punto, y faltan 4 minutos para llegar a la hora. Solamente voy a decir 2 cosas en 4 minutos, los últimos 2 puntos. Las elecciones en Venezuela determinan una nueva realidad política en el país. La abstención para lo único que sirve es para que los partidos de oposición se dividan y el gobierno de Nicolás Maduro y el partido de gobierno PSUV logre lo que logró, como es lógico. La mayoría de los escaños en los cuerpos colegiados, esto es Asamblea Nacional, de jurisdicción nacional o de competencia nacional, consejos legislativos y ahora consejos municipales en cada alcaldía. Y por supuesto tiene el presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moro, tiene los gobernadores, 22 de 24, si mal no recuerdo, y 280 o algo así de las alcaldías, de las 335 o 33 de los consejos municipales de alcaldía. ¿Dónde está la inteligencia allí? ¿Dónde está la inteligencia allí? Por lo tanto, esa estrategia que ya hace tiempo la entendió otros partidos de oposición, de esa oposición nacionalista, llegó y logró algunos escaños en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos y en los consejos municipales, y llegó a 2, creo, gobernaciones y algunas alcaldías, 50, 40 y pico, no sé qué. Aquí en el Zulia, creo que hay 4 que logró la oposición nacionalista, no los apátridas, y aquí lo digo con nombre y apellido, la traidora María Corina Machado. Yo soy de formación comunista, pero no me llego a decir a mí mismo, a catalogar como yo no doy la talla para ser comunista. Soy protocomunista. Por lo tanto, creo en el socialismo. Así que a mí no me van a ligar con ningún partido de oposición. Ni la apátrida, ni la nacionalista. Pero respeto a la nacionalista. Hay que respetar la disidencia en Venezuela. A lo que no hay que respetar es a los traidores. Hay que respetar, por ejemplo, yo nunca he votado por Manuel Rosales, pero hay que respetar a Manuel Rosales. Ahí está la consecuencia de lo que le pasó por estar haciendo negocio con María Corina. Mírenlo. Miren a Manuel Rosales. Miren a la Acción Democrática a nivel nacional. Solamente llegó Morel Rodríguez a una alcaldía y llegó no con las siglas de Acción Democrática, sino con, yo no me acuerdo cómo se llama, Fuerza Vecinal, una cosa así. Machiques de Perijá, en la Villa del Rosario. Creo que uno de los dos sí fue Acción Democrática, pero de la Acción Democrática que tiene el señor que no es Ramos Ayú, a quien hay que respetar. A quien hay que respetar es a María Corina, que tiene una conspiración y que todos sabemos que en algún momento va a dar va a intentar un movimiento violento y subversivo en contra del estado de cosas, la institucionalidad de Venezuela. Eso va a suceder. Yo no estoy llamando a que suceda, yo estoy llamando a que no suceda. Pero ella está empeñada en que suceda. Hoy mismo vi un video de ella diciendo: los movimientos clandestinos tienen que dar un paso al frente cuando se les dé la orden. ¿Qué es eso? Pero el gobierno de Nicolás Maduro, a través del ministro de Relaciones Interiores, o como se llame ahora, el Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, que está haciendo un excelente trabajo, tiene la operación Tum Tum. Y no la han hecho presa porque no conviene, me imagino yo. Están esperando que se seque ella sola.
Esperemos que sea así. Ese es el desideratum. En Ucrania existe, igual que en Oriente Medio, un grave riesgo de que escale, y a Europa también, como la calle de Estados Unidos y de Inglaterra, el resto de Europa, pues son capaces de llegar a tensar tanto la situación que provoque una respuesta de Rusia o de Irán que conlleve a una conflagración general con armas convencionales y que ésta después escale a la utilización de las armas nucleares tácticas, y si ese paso se da, no hay límite para la utilización de las armas nucleares estratégicas. Y ahí, si es verdad que llega el segundero a las 12 en ese famoso reloj de la hora del fin del mundo. Son las 7:03, me pasé, me van a regañar en TikTok. Yo me despido saludando a Juan Fernández, a Darío José, todo dentro de la ley y la paz, fuera de la ley es traición antinacional. Muy bien, señor Darío José, muchas gracias por su buenos comentarios. Juan Reina sigue al creador, a Jesucristo o al creador de live. Juan Reina, saludo. Atencio, Manuel José Rabá, Gonzalo Villasmil, aquí es más, Fermín Orozco G, Joseito, Darío José, la escalada del conflicto es para volver a la víctima, la escalada del conflicto es para volver víctima un victimario. Correcto. Ese señor Darío José, me gustaría conversar con él algún día. Mina, Daniel, Juan, Diseño, Luz Dari, Palacio, Armando Fuenmayor, Juan Reina, a Pedro Escalona, a todos aquí, jóvenes, un saludo, mis saludos y mi respeto. Me retiro, tengo 1 hora y pico, supuestamente no debo pasar de 1 hora. Como es que dicen los demás, suscríbanse al canal, denle like, denme dinero, no, nada de eso me interesa a mí, pero sí, por favor, hagan esas cosas que dice TikTok, desde que el objetivo, que si la flor, que si el saludo, no sé, los premios, esto, la gorrita. En fin, háganlo, porque si no me regaña TikTok, entonces no me deja dormir ni vivir, mandándome notificaciones de que no lo estoy haciendo bien. No sé, me interesa muy poco. Pero bueno, y si no lo hacen, yo voy a seguir igualito. Yo no lo hago por eso. Pero por favor, háganlo. Ticia Herrera, hola Tilcia Herrera. Alfredo, sigue al creador. A mí me da risa cuando dice eso. ¿Al creador a Dios o sigue a este que está hablando aquí? Bueno, me voy. Qué amargura. Qué paz dice que amargura. Yo no estoy amargado. Que nos tienen amargados los gringos, eso es otra cosa. Bueno, saludos a todos. Yo me despido. Que les vaya muy bien. Nos vemos el lunes que viene. Y en el interín haré algún video, me imagino, si las circunstancias lo merecen. Que pasen muy buenas tardes. Les habló su profesor de geopolítica, Ángel Rincón.